cómo el Mossad espió un acuerdo de armas soviéticas entre la KGB y Abu Nidal. La fotografía ardía lentamente en el cenicero de vidrio, los bordes rizándose en negro mientras el rostro de un hombre desaparecía entre las llamas. Eitan Shamir observaba sin parpadear, el teléfono aún caliente contra su oreja, la voz en la línea repitiendo las mismas 4 palabras que acababan de cambiar todo. El paquete está comprometido. Afuera, Viena dormía bajo una nevada de marzo, pero en aquella habitación de hotel sin nombre, el silencio vibraba con el peso de una operación que acababa de convertirse en una trampa. Tenía 30 segundos para decidir si el hombre que venía en camino era su contacto o su verdugo. Espera, antes de que comience la siguiente operación. Si esta misión ya te atrapó en las sombras, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Para seguir dentro del próximo secreto, traición o acto de justicia, suscríbete y únete a la agencia. Ojos abiertos. Volvamos a la misión. 2 semanas antes, Eitan había sido un nombre más en el directorio del 8º piso de un edificio sin placa en Tel Aviv, analista de inteligencia de señales, especializado en comunicaciones del bloque del Este. Un hombre que pasaba más tiempo con auriculares que con personas. Su escritorio estaba sepultado bajo transcripciones de radio interceptadas, la mayoría tan mundanas que podían curar el insomnio, inventarios de granos, solicitudes de transporte, quejas sobre el clima en Minsk. Pero había aprendido que la verdad siempre llegaba en susurros. El susurro llegó un lunes por la mañana, oculto en una transmisión aparentemente rutinaria entre 2 estaciones de la KGB, una en Moscú y otra en Roma. La frecuencia era conocida, la encriptación estándar para comunicaciones de bajo nivel. Eitan casi la descarta. Casi. Excepto por un detalle. El indicativo de llamada del operador en Roma había sido dado de baja 3 meses atrás, oficialmente transferido a operaciones administrativas. Los muertos no envían mensajes. Pasó la transcripción al departamento de criptografía. 2 días después, cuando la desencripción completa llegó a su escritorio, Eitan leyó las líneas 3 veces antes de entender por qué sus manos temblaban. Entrega confirmada. Paquete Nidal activo. Coordenadas Viena, 3ª semana. Espere confirmación de Moscú para inventario completo. Protocolo Otoño Rojo en vigor. Abu Nidal. El nombre era un espectro que acechaba cada informe de inteligencia desde Múnich. Sabri Albana, conocido por su nombre de guerra, había convertido el terror en una firma. Aeropuertos en Roma y Viena, sinagogas en Estambul, aviones desviados, embajadores asesinados. Su organización no respondía a la OLP ni a ninguna causa política clara. Era un contratista del caos, y sus clientes pagaban en sangre y dinero. Que la KGB estuviera coordinando una entrega con él no era sorprendente. Los soviéticos habían armado a Medio Oriente durante décadas, convirtiendo la Guerra Fría en una serie de conflictos calientes alimentados con AK-47 y lanzacohetes RPG. Pero Protocolo Otoño Rojo no aparecía en ningún archivo previo. Era nuevo, y lo nuevo siempre era peligroso. Eitan llevó el informe directamente a su superior, un hombre llamado Dov Karmi, cuyo rostro parecía tallado en granito, y cuyas palabras siempre llegaban medidas al gramo. Dov leyó en silencio, luego levantó la vista. ¿Confiabilidad? 90%. La frecuencia es auténtica. La encripción coincide con protocolos KGB conocidos. El indicativo es el problema. No debería estar activo. Exactamente. Dov cerró el archivo, lo cual significa que alguien en Roma está jugando fuera de los canales regulares. Eso no es protocolo soviético, a menos que sea algo que Moscú quiere mantener invisible incluso para sus propios burócratas. ¿Armas? Armas. Dov asintió, pero no las usuales. Si fuera el mismo flujo de rifles y granadas, no necesitarían un protocolo especial. Esto es algo más grande. Quizás químico, quizás tecnología de misiles de nueva generación, quizás algo que no hemos visto antes. Eitan sintió el peso del silencio entre ellos. ¿Qué necesitas de mí? Dov lo miró durante un largo momento, como si estuviera calculando no solo la capacidad de Eitan, sino el costo de lo que estaba a punto de pedir.
No eres analista de campo. Tu expediente dice que nunca has salido de Tel Aviv en misión activa. Correcto. Pero hablas ruso como nativo. Tu madre era de Leningrado. Correcto. Y tu perfil es limpio, sin marcadores en bases de datos europeas, sin fotografías en archivos de contrainteligencia. Nadie en Viena te conoce. Eitan entendió lo que venía antes de que Dov lo dijera. Te necesito en terreno. No como agente, sino como sombra. Observación pura. Llegarás a Viena como traductor comercial, te alojarás en un hotel de negocios y esperarás instrucciones. Tenemos un contacto allí, alguien que ya está rastreando los movimientos de la red de Abu Nidal. Se llama Leora. Ella te guiará. ¿Y si me identifican? Entonces niegas todo y corres. No tendrás cobertura diplomática. Si te arrestan, no existimos. Así funcionaba siempre. La bandera te enviaba, pero nunca te reclamaba. Eitan voló a Viena 3 días después, con un pasaporte a nombre de Eli Shaham, representante de una empresa fantasma de importación de tecnología médica. El vuelo fue largo y silencioso. Pasó las horas memorizando nombres, coordenadas, protocolos de contacto. Todo estaba diseñado para ser olvidado tan rápido como se aprendía. Viena en marzo era una ciudad de grises. Edificios grises, cielos grises, gente con abrigos grises caminando por calles húmedas bajo la llovizna constante. Eitan se registró en el Hotel Altstadt, una estructura modesta cerca del Ringstrasse, y esperó. La llamada llegó la primera noche, justo después de medianoche. Eli Shaham, la voz era femenina, directa, sin acento identificable. Hablando. Mañana, 10 de la mañana. Café Sperl, mesa junto a la ventana. Trae el diario Die Presse. No me busques, yo te encontraré. La línea murió. El Café Sperl era una institución vienesa, un salón de techos altos y paredes de madera donde el tiempo parecía moverse más lento. Eitan llegó temprano, compró el diario, se sentó junto a la ventana y fingió leer sobre política europea mientras observaba cada rostro que entraba. Leora apareció exactamente a las 10. Era más joven de lo que esperaba, quizás 30, con cabello oscuro recogido en una trenza simple y ojos que no perdían ningún detalle. Se sentó frente a él sin ceremonias, pidió café negro y esperó a que el mesero se alejara antes de hablar. Bienvenido a Viena. Supongo que Dov te explicó lo básico. Suficiente. Entonces sabes que estamos rastreando una transacción de armas entre la KGB y Abu Nidal. Lo que no sabes es que llevamos 6 meses en esto. Hemos identificado 3 células de la organización Nidal operando en la ciudad. Una es logística, mueve dinero y documentos. Otra es operativa, probablemente durmiente, esperando órdenes. La tercera es el contacto directo con Moscú. ¿Moscú viene aquí? No directamente. Usan intermediarios. La KGB no ensucia las manos. Tienen un hombre en la embajada soviética, un oficial de enlace llamado Grigori Volkov. Oficialmente maneja intercambios culturales. En realidad es el canal para operaciones no oficiales en Europa Central. ¿Lo has confirmado? Fotográficamente. Tenemos imágenes de Volkov reuniéndose con un correo de Abu Nidal en 2 ocasiones. Siempre en lugares públicos, siempre breve. La última vez fue hace 10 días. Le pasó un sobre. ¿Contenido? No lo sabemos. Pero 3 días después, interceptamos comunicaciones de la célula logística hablando sobre preparar el almacén. No sabemos qué almacén ni dónde. Eitan bebió su café, procesando. Entonces, ¿necesitas que encuentres el almacén? Necesito que encuentres lo que hay dentro. Leora deslizó una pequeña fotografía sobre la mesa. Mostraba a un hombre de mediana edad, rostro angular, barba recortada. Este es Faisal Hatem. Es el jefe de la célula logística. Vive en Leopoldstadt, en un apartamento sobre una panadería. Sale todas las mañanas a las 7. Toma el tranvío hasta el Prater y desaparece durante horas. No sabemos a dónde va después. Necesitamos que lo sigas. Porque yo, tienes un equipo. Tengo 3 agentes en Viena y 2 de ellos están quemados. Volkov los identificó hace un mes. Si los ve de nuevo, aborta todo. Tú eres limpio, invisible.
Perfecto para esto. Eitan sintió el peso de la responsabilidad asentándose sobre sus hombros como una capa de plomo. ¿Cuándo empiezo? Mañana, 7 de la mañana. Te daré la dirección. No lo pierdas. Leora dejó dinero en la mesa y se levantó. Antes de irse, se inclinó ligeramente, su voz bajando a un susurro. Una cosa más. Abu Nidal no deja testigos. Si te ve, si sospecha algo, no dudará. Así que, no dejes que te vea. Y entonces se fue, dejando a Eitan solo con su café frío y el rostro de Faisal Abatem, mirándolo desde la fotografía. La mañana siguiente llegó con niebla espesa. Eitan estaba en posición a las 6:30, apostado en una esquina desde donde podía ver la entrada de la panadería. Leopoldstadt era un barrio de trabajadores, calles estrechas y edificios de ladrillo manchados por décadas de hollín. La panadería abría temprano, y el olor a pan recién horneado llenaba el aire. Faisal apareció a las 7 en punto, exactamente como Leora había dicho. Abrigo gris, bufanda oscura, bolso de cuero colgado del hombro. Caminó con paso seguro hacia la parada de tranvía. Subió al número 2, y Eitan lo siguió. El tranvía serpenteaba a través de la ciudad, deteniéndose en cada esquina para recoger pasajeros. Eitan se mantuvo 2 filas atrás, camuflado entre oficinistas y estudiantes. Faisal miraba por la ventana, indiferente, pero Eitan sabía que los mejores operativos siempre parecían relajados justo antes de un movimiento crítico. Bajaron en Prater Stern. Faisal caminó hacia el parque, siguiendo un camino de grava que bordeaba un lago artificial. Eitan lo seguía a distancia, utilizando árboles y bancos como cobertura. El Prater estaba casi vacío a esa hora, solo algunos corredores matutinos y paseadores de perros. Faisal se detuvo junto a un kiosco de periódico cerrado. Esperó, revisó su reloj. 5 minutos después, otro hombre apareció. Era joven, tal vez 25, con chaqueta de cuero y rostro que Eitan no reconoció. Intercambiaron palabras breves, demasiado lejos para que Eitan escuchara. Luego el joven le entregó algo a Faisal. Un sobre, pequeño, blanco, doblado por la mitad. Faisal lo guardó en su bolso sin mirarlo. Los 2 hombres se separaron sin más ceremonias. El joven desapareció entre los árboles. Faisal regresó por el mismo camino. Eitan tenía una decisión que tomar en 2 segundos. ¿Seguir a Faisal o al joven desconocido? Eligió al joven. Lo siguió a través del parque, manteniendo distancia, observando cómo se movía. El joven caminaba con confianza, sin mirar atrás, lo cual era preocupante. Los profesionales siempre verificaban. Esto significaba que o era un amateur o estaba tan seguro de no ser seguido que no le importaba. El joven salió del Prater y caminó hacia una estación de metro. Bajó las escaleras, compró un boleto y abordó la línea U1 en dirección a Stephansplatz. Eitan lo siguió, manteniéndose en vagones separados. Bajaron en Stephansplatz. El joven subió a la superficie, caminó 2 cuadras y entró en un edificio de apartamentos cerca de la catedral. Eitan esperó afuera. 20 minutos. 30. El joven no salió. Memorizó la dirección y regresó al Hotel Altstadt. Llamó al número de contacto que Leora le había dado. Ella respondió al segundo tono. Encontré algo. Habla. Faisal se reunió con alguien en el Prater, joven, chaqueta de cuero. Entregó un sobre. Lo seguí hasta un edificio en Stephansplatz. Le dio la dirección exacta. Hubo una pausa. Luego Leora habló, su voz tensa. Ese edificio está en nuestros archivos. Es un punto de reunión conocido para la célula operativa. El joven que viste probablemente es Mahmoud Darwish. No es un nombre real, pero es el alias que usa. Es un lugarteniente de Abu Nidal, responsable de coordinación en Europa. ¿Qué estaba en el sobre? No lo sé. Pero si Faisal se lo entregó a Mahmoud, significa que la logística está fluyendo hacia operaciones. Algo está a punto de moverse. ¿Qué necesitas que haga? Quédate en Faisal. Sigue cada movimiento. Si lleva ese sobre a algún lugar, necesito saber dónde. Eitan pasó los siguientes 3 días siguiendo a Faisal Hatem como una sombra. Aprendió sus rutinas. Café en el mismo bar cada mañana.
Almuerzo en un restaurante turco cerca de su apartamento. Largas caminatas por el Danubio al atardecer. Nada parecía fuera de lo común. Era un hombre común viviendo una vida común. Excepto que no lo era. El cuarto día, Faisal rompió su patrón. En lugar de tomar el tranvía hacia el Prater, caminó en dirección opuesta, hacia el distrito industrial cerca del canal. Eitan lo siguió a través de calles cada vez más vacías, almacenes cerrados, fábricas silenciosas. Faisal entró en un edificio de ladrillo sin ventanas, con un letrero oxidado que decía Importaciones Weiss. La puerta se cerró detrás de él. Eitan esperó al otro lado de la calle, oculto detrás de un camión abandonado. Pasaron 30 minutos. Luego la puerta se abrió de nuevo. Faisal salió acompañado de 2 hombres. Uno era Mahmoud. El otro era más viejo, cabello gris, rostro duro. Y entonces Eitan lo vio. Grigori Volkov. El oficial de la KGB estaba allí, en carne y hueso, hablando con los hombres de Abu Nidal como si estuvieran discutiendo el clima. Intercambiaron palabras breves. Volkov les entregó un maletín pequeño, negro, con cerraduras metálicas. Mahmoud lo tomó, asintió, y los 3 hombres regresaron al interior del edificio. Volkov se fue solo, caminando de regreso hacia el centro de la ciudad. Eitan tuvo que elegir de nuevo, seguir a Volkov o esperar para ver qué había en el edificio. Esta vez eligió esperar. 2 horas después, un camión llegó, grande, con lona verde cubriendo la parte trasera. 2 hombres salieron del edificio cargando cajas. No eran grandes, pero las movían con cuidado, como si transportaran cristal. Las cargaron en el camión. Faisal supervisó desde la puerta. Mahmoud estaba con él. Cuando todas las cajas estuvieron dentro, el camión arrancó y desapareció en la noche. Eitan sabía que no podía seguir al camión sin ser detectado, pero tenía algo mejor. Había visto las placas. Llamó a Deora desde una cabina telefónica. Le dio todos los detalles: el edificio, Volkov, el maletín, el camión, las placas. Buen trabajo. La voz de Leora tenía una urgencia nueva. Voy a rastrear las placas. Mientras tanto necesito que vuelvas a ese edificio mañana por la mañana. Entra si puedes. Averigua qué hay dentro de esas cajas. Leora, ese no es mi trabajo. No soy agente de campo. Ahora lo eres. La línea murió. Eitan no durmió esa noche. Pasó unas horas mirando el techo de su habitación de hotel, repasando cada detalle, cada rostro, cada movimiento. Sabía que entrar en ese edificio era cruzar una línea, de analista a operativo, de observador a participante. Y sabía que una vez cruzada, no había retorno. La mañana llegó gris y fría. Eitan caminó de regreso al distrito industrial, esta vez con herramientas que Leora le había dejado en un buzón muerto, ganzúas, una pequeña cámara, una linterna de bolsillo. El edificio de importaciones Weiss estaba silencioso, sin guardias visibles, sin señales de actividad. Eitan caminó alrededor del perímetro, buscando entradas. Encontró una ventana en la parte trasera, parcialmente abierta, lo suficientemente grande para deslizarse. Se deslizó adentro. El interior olía a humedad y metal. Había cajas apiladas contra las paredes, etiquetadas en cirílico. Eitan encendió la linterna y leyó las etiquetas. Repuestos industriales, componentes electrónicos, todo genérico, todo inocente. Excepto que no lo era. Abrió una de las cajas. Dentro había tubos metálicos, sellados, con marcas que reconoció de informes de inteligencia. Eran tubos de lanzamiento para misiles antiaéreos SA-7 Estrela, armas soviéticas de alta capacidad. Abrió otra caja. Detonadores, explosivos plásticos, suficiente para derribar un edificio entero. Su respiración se aceleró. Esto no era solo un acuerdo de armas, era un arsenal. Tomó fotografías de todo, docenas, asegurándose de capturar las etiquetas, los números de serie, cada detalle. Y entonces escuchó voces afuera. Se congeló. La puerta principal se abrió. Pasos. 2, tal vez 3 personas entrando. Eitan apagó la linterna y se escondió detrás de una pila de cajas. Verificaremos el inventario de nuevo, dijo una voz en árabe. Era Mahmoud. Moscú quiere confirmación antes del envío final. ¿Cuándo? Otra voz, también en árabe. 2 días. El contacto dijo que la ruta está clara. Polonia, luego Beirut. Eitan grabó cada palabra en su memoria.
No podía arriesgarse a sacar la cámara de nuevo. Los hombres revisaron las cajas durante 10 minutos que se sintieron como horas. Finalmente salieron. La puerta se cerró. El silencio regresó. Eitan esperó 5 minutos más antes de moverse. Salió por la misma ventana, caminó 3 cuadras sin mirar atrás, y luego corrió. Llamó a Leora desde otra cabina. Lo conseguí. Es un arsenal completo. SA-7, explosivos, detonadores. Suficiente para equipar a una célula operativa completa. Y escuché que el envío final es en 2 días. Ruta a través de Polonia hacia Beirut. Leora no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz temblaba ligeramente. Necesito que me encuentres. Ahora. Café Jahuelka. 15 minutos. El Café Jahuelka era un refugio de artistas y escritores. Todo madera oscura y humo de cigarrillos. Leora estaba en una mesa del fondo, con una taza de café sin tocar frente a ella. Eitan se sentó. Rastreé las placas del camión, dijo Leora sin preámbulos. Está registrada a una compañía de transporte con lazos conocidos a la inteligencia soviética. El camión salió de Viena anoche y está ahora en ruta hacia la frontera polaca. Entonces lo perdimos. No necesariamente. Tenemos activos en Polonia. Podemos interceptar el camión allí. Pero necesitamos autorización de arriba. Y para eso, necesitamos pruebas sólidas de lo que transporta. Eitan deslizó la cámara sobre la mesa. Aquí está tu prueba. Leora la tomó, sus ojos brillando con algo entre alivio y miedo. Esto es enorme, Eitan. Si esto llega a Beirut, Abu Nidal tendrá la capacidad de derribar aviones comerciales en toda Europa. Estamos hablando de cientos de muertes. Entonces deténlo. No es tan simple. Necesitamos aprobación política, y eso toma tiempo. No tenemos tiempo. Dijiste 2 días. Leora cerró los ojos, como si estuviera calculando todas las variables en su cabeza. Hay otra opción, una más directa. ¿Cuál? Volkov. Si podemos atraparlo en el acto, haciendo la entrega, podemos exponerlo públicamente, forzar a los soviéticos a abortar la operación para evitar el escándalo. Es arriesgado, pero es rápido. ¿Cómo lo atrapamos? Tenemos que hacerlo salir. Crear una situación donde no tenga opción más que mostrarse. ¿Y cómo hacemos eso? Leora lo miró directamente a los ojos. Tú vas a convertirte en cebo. El plan era simple en teoría, mortal en ejecución. Eitan haría contacto con la célula logística de Abu Nidal, haciéndose pasar por un intermediario que representaba a compradores interesados en el arsenal. El señuelo sería lo suficientemente atractivo como para que Faisal reportara hacia arriba. Si todo salía bien, Volkov aparecería para verificar al comprador potencial. Cuando lo hiciera, Leora y su equipo lo capturarían en fotografías, con evidencia suficiente para arruinar su cobertura diplomática. Si algo salía mal, Eitan estaría solo en una habitación con terroristas y un oficial de la KGB que no dudarían en matarlo. No tienes que hacerlo, dijo Leora. Puedo enviar a alguien más. No, respondió Eitan. Esto ya es personal. Prepararon el contacto para esa misma tarde. Eitan llamó a un número que Leora había obtenido de sus archivos, uno que supuestamente conectaba con la red logística. Una voz respondió en árabe. Busco comprar equipo especializado, dijo Eitan en árabe fluido, una habilidad que había perfeccionado escuchando intercepciones durante años. Me dijeron que ustedes son los mejores proveedores en Viena. Hubo una pausa. ¿Quién te dio este número? Un amigo en Beirut. Dijo que Faisal Hatem podía ayudarme. Otra pausa más larga. ¿Qué tipo de equipo? Defensivo. Para proteger intereses en el Golfo. Tengo fondos disponibles. Necesitamos reunirnos, en persona. Cuando quieras. Esta noche, 9 en punto. Hotel Sacher, bar del lobby. Ven solo. La línea murió. Leora escuchaba desde auriculares conectados a la línea. Están mordiendo, pero van a verificar todo sobre ti. Necesitamos construir tu leyenda rápido. Pasaron las siguientes horas fabricando documentos, historias, cobertura. Eitan se convirtió en Karim al-Masri, empresario kuwaití con intereses en seguridad privada. Tenía tarjetas de presentación, un pasaporte falso, incluso recibos de hoteles de ciudades que nunca había visitado. A las 9 en punto, entró al Hotel Sacher. El bar era elegante, todo terciopelo rojo y candelabros de cristal. Turistas ricos bebían champán, mientras un pianista tocaba Chopin.
Eitan pidió whisky y esperó. Faisal llegó a las 9:15, acompañado de Mahmud. Se sentaron frente a él sin saludar. Karim al-Masri, dijo Faisal. No era una pregunta. ¿Así es? Tus referencias fueron verificadas. Parecen sólidas. ¿Por qué lo son? ¿Qué buscas exactamente? Sistemas antiaéreos, portátiles y explosivos de alta potencia. Tengo contratos con gobiernos del Golfo que prefieren proveedores discretos. Mahmud se inclinó hacia adelante. ¿Por qué nosotros? Hay muchos vendedores. Porque ustedes tienen acceso directo a inventarios soviéticos sin la burocracia de Moscú. Eso me ahorra tiempo y dinero. Faisal asintió lentamente. El inventario que mencionas existe, pero no es barato. No esperaba que lo fuera. Y necesitamos garantías. Nuestro proveedor principal querrá conocerte antes de proceder. Eitan sintió su pulso acelerarse. Ahí estaba, el anzuelo mordido. ¿Cuándo? Mañana. Te daremos la ubicación por la mañana. Perfecto. Faisal y Mahmud se levantaron. Antes de irse, Faisal se inclinó cerca. Si estás jugando con nosotros, Karim, no vivirás para lamentarlo. No estoy jugando. Los dos hombres se fueron. Eitan esperó 10 minutos antes de salir. Afuera en la calle, Leora estaba esperando en un coche. ¿Lo escuchaste todo? Preguntó Eitan mientras entraba. Distorsionada. El paquete está comprometido. Y entonces, la llamada que cambió todo. Eitan se sentó en la cama, completamente despierto. ¿Qué significa eso? Significa que alguien en tu lado filtró información. Volkov sabe que eres del Mossad. La reunión de mañana es una trampa. ¿Quién eres? Alguien que prefiera que no mueras mañana. Sal de Viena. Ahora. Espera. Pero la línea ya estaba muerta. Eitan se quedó sentado en la oscuridad, procesando. Alguien había filtrado. ¿Pero quién? ¿Leora? ¿Dov? ¿Alguien más arriba en la cadena? ¿O tal vez la llamada en sí era la trampa? Una forma de hacerlo correr, de abortar la operación justo cuando estaban a punto de atrapar a Volkov. Tenía que decidir en quién confiar. ¿En la voz anónima que lo advertía? ¿O en la misión que había aceptado? Decidió confiar en la misión. Llamó a Leora. Le contó sobre la llamada. Es un truco psicológico, dijo Leora. Están tratando de asustarte. Quieren que te retires. Si lo haces, pierden su cebo, y nosotros perdemos a Volkov. ¿Y si es real? Entonces iremos preparados. Tendré francotiradores en posición. Equipos de extracción listos. Al primer signo de problema te sacamos. ¿Lo prometes? Hubo una pausa. Te prometo que haremos todo lo posible. No era la respuesta que quería, pero era la única que tendría. La reunión estaba programada para el mediodía siguiente en un almacén cerca del Danubio. Eitan llegó 15 minutos antes, vestido con el mismo traje que había usado en el Hotel Sacher. Leora y su equipo estaban posicionados en edificios cercanos, con rifles de francotirador apuntando a cada entrada. Faisal y Mahmud lo esperaban adentro, y con ellos estaba Grigori Volkov. El oficial de la KGB era más alto de lo que parecía en las fotografías, con un rostro que había aprendido a no revelar nada. Llevaba un abrigo negro y guantes de cuero. Cuando habló, fue en inglés perfecto. Señor al-Masri, he oído mucho sobre usted. Espero que todo bueno. Eso depende de su definición de bueno. Volkov sonrió, pero no llegó a sus ojos. Entiendo que está interesado en adquirir ciertos materiales. Correcto. ¿Puedo preguntar para qué propósito? Defensa contractual. Tengo clientes que necesitan protección. ¿Contra quién? Contra cualquiera que represente una amenaza. Volkov asintió lentamente, como si estuviera considerando las palabras. El inventario que busca es altamente sensible. No se puede entregar a cualquiera. Entiendo. Por eso estoy aquí, para demostrar que soy serio.
Demostrar seriedad es fácil con palabras. Necesito algo más concreto. ¿Cómo qué? Como una transferencia inicial. Digamos, $500,000 estadounidenses, como garantía de buena fe. Eitan había anticipado esto. Leora había preparado documentos que mostraban cuentas bancarias con fondos suficientes. Los deslizó sobre la mesa. Aquí están los detalles. Puedo transferir dentro de 24 horas. Volkov revisó los documentos. Luego levantó la vista. Impresionante. Pero hay un problema. ¿Cuál? Que usted no es Karim Al-Masri. El silencio cayó como un yunque. No sé de qué habla, dijo Eitan, manteniendo su voz firme. Volkov sacó una fotografía de su abrigo. Era de Eitan, tomada años atrás, durante una conferencia de inteligencia en Jerusalén. Un evento clasificado. Una fotografía que no debería existir fuera de archivos internos del Mossad. Su verdadero nombre es Eitan Shamir, analista de inteligencia de señales, 8º piso, Tel Aviv. Enviado a Viena hace 2 semanas bajo cobertura comercial. Eitan sintió que el mundo se inclinaba. ¿Quién le dio esa fotografía? Alguien en su organización que entiende el valor de la cooperación. Un traidor. Dentro del Mossad. No sé qué juego está jugando, dijo Eitan, pero está equivocado. Volkov sonrió. Entonces no le importará que verifiquemos sus huellas digitales. Mahmoud, por favor. Mahmoud sacó un dispositivo portátil de escaneo. Eitan sabía que si permitía el escaneo, estaría muerto en segundos. Pero si se resistía, confirmaría lo que Volkov ya sabía. No tenía opción. Apretó el pequeño botón de pánico oculto en su cinturón, la señal de emergencia para que Leora activara la extracción. Y entonces corrió. Se lanzó hacia la puerta lateral, esquivando a Mahmoud, quien alcanzó su chaqueta pero solo agarró aire. Faisal gritó algo en árabe. Volkov se quedó inmóvil, observando. Eitan salió al muelle del Danubio. Detrás de él escuchó pasos, disparos. Las balas golpearon el concreto cerca de sus pies. Un coche apareció de la nada, derrapando hasta detenerse. La puerta se abrió. Era Leora. ¡Entra! Eitan se lanzó adentro. El coche aceleró. Más disparos. El vidrio trasero estalló. ¡Agáchate!, gritó Leora, conduciendo a través del tráfico como si la ciudad fuera un campo de batalla. Detrás de ellos, otro coche los perseguía. Mahmoud al volante, Faisal disparando por la ventana. Leora giró bruscamente en una calle lateral, luego otra, zigzagueando a través de callejones, hasta que finalmente perdieron al coche perseguidor. Se detuvieron en un estacionamiento subterráneo vacío. El silencio era ensordecedor. ¿Estás herido?, preguntó Leora. No, pero Volkov sabía. Sabía todo. Alguien le dio mi archivo. Leora golpeó el volante con fuerza. ¡Maldición! ¡Maldición! ¿Quién más sabía que yo estaba aquí? Solo el equipo interno. Dov, yo, 3 analistas de apoyo. Entonces, uno de ellos es el traidor. O alguien más arriba. Alguien con acceso a archivos clasificados. Eitan sintió náuseas. Todo por lo que había trabajado, todo en lo que había confiado, estaba contaminado. ¿Qué hacemos ahora? Leora respiró profundo. Ahora necesitamos averiguar quién filtró antes de que maten a alguien más, porque si Volkov tiene tu archivo, probablemente tiene los nuestros también. Pasaron las siguientes horas en una casa segura en las afueras de Viena, una pequeña cabaña rodeada de bosque. Leora contactó a Tel Aviv a través de un canal cifrado, informando sobre la filtración. La respuesta llegó 2 horas después. Órdenes de arriba. Aborten la operación. Todos los agentes deben evacuar Viena inmediatamente. Investigación interna iniciada. No, dijo Eitan. Leora lo miró. No es tu decisión. Escúchame. Si evacuamos ahora, Volkov gana. El arsenal se envía a Beirut. Abu Nidal obtiene armas suficientes para matar a cientos de personas, y el traidor en nuestro lado queda libre. Y si nos quedamos, probablemente moriremos. Entonces moriremos haciendo lo correcto. Leora cerró los ojos, luchando con la decisión. Tienes una idea, dijo finalmente. Lo veo en tu cara. Dime. Volkov me conoce, pero no conoce a la persona que lo está espiando a él. Alguien que ha estado observando desde fuera del círculo del Mossad. ¿Quién? La persona que me llamó anoche. La que me advirtió sobre la trampa. Podría ser cualquiera, o nadie. Podría haber sido otro truco.
O podría ser alguien dentro de la red de Volkov que está dispuesto a hablar. Leora consideró esto. ¿Cómo lo encontramos? Esperamos a que nos encuentre él. Esa noche, Eitan envió un mensaje cifrado a través de un tablón de anuncios públicos que sabía que los operativos de inteligencia monitoreaban. El mensaje era simple. Karim al-Masri busca la voz que advirtió. Reunión en Café Central, mañana, mediodía. Ven solo o no vengas. Era un movimiento desesperado, pero Eitan había aprendido que en el mundo del espionaje, a veces la desesperación era la única estrategia que funcionaba. El Café Central era un palacio de mármol y terciopelo, lleno de turistas y locales. Eitan llegó temprano, se sentó en una mesa central y esperó. Mediodía llegó y pasó. 1 en punto. 2 en punto. Nadie. Eitan estaba a punto de rendirse cuando una mujer se sentó frente a él. Era joven, tal vez 35, con cabello rubio corto y ojos que habían visto demasiado. Llevaba un abrigo simple y ninguna joyería. No sonrió. «No deberías estar aquí», dijo en ruso. «Tú me dijiste que viniera. Te dije que salieras de Viena. No escucho bien». Ella suspiró. «Eres terco, como todos los del Mossad. ¿Quién eres?» «Alguien que ha estado observando esta operación desde el principio. Alguien que sabe lo que Volkov está planeando. ¿Por qué ayudarme? Porque no todos los que trabajan para la KGB creen en lo que hacen». Eitan procesó esto. «Eres una desertora. Prefiero el término realista. ¿Qué sabes?» Ella deslizó un sobre pequeño sobre la mesa. Esto contiene copias de comunicaciones entre Volkov y Moscú, detalles sobre el acuerdo con Abu Nidal, rutas de envío, nombres de contactos y, lo más importante, el nombre del traidor en tu organización. Eitan abrió el sobre. Dentro había documentos, todos en cirílico. Leyó rápidamente, su dominio del ruso permitiéndole procesar cada palabra. Y entonces llegó al último documento, un informe de pago, transferencias bancarias a una cuenta en Suiza. El titular de la cuenta era un alias, pero el código de identificación coincidía con un agente del Mossad. Dov Karmi, su superior, el hombre que lo había enviado a Viena, el hombre en quien había confiado. «No puede ser», susurró Eitan. «Lo es. Dov ha estado vendiendo información a la KGB durante 3 años. No por ideología, por dinero. Tiene deudas de juego que ningún salario de inteligencia podría cubrir». Eitan sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Por qué me dices esto? ¿Qué ganas tú?» «Redención, tal vez. O venganza. Volkov me usó y luego me descartó cuando ya no era útil. Ahora quiero verlo caer. Y la única forma de hacer eso es exponiendo toda la operación». «¿Cómo?» «Tienes las pruebas. Llévalas a tus superiores en Tel Aviv». Arresta a Dov. Expone a Volkov. Detén el envío. No es tan simple. Volkov tiene protección diplomática. No podemos tocarlo sin crear un incidente internacional. Entonces no lo toques. Solo haz que el mundo vea lo que está haciendo. Filtra los documentos a la prensa. Los soviéticos lo retirarán antes de que el escándalo los alcance. Era arriesgado, pero funcionaría. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque no tienes opción, y porque si no actúas ahora, cientos de personas morirán. Se levantó para irse. «Espera», dijo Eitan. «¿Cuál es tu nombre?» Ella lo miró durante un largo momento. «Irina. Pero ese nombre ya no existe oficialmente. Como tú, soy un fantasma». Y luego desapareció entre la multitud. Eitan contactó a Leora inmediatamente. Le mostró los documentos. Su rostro palideció al leer el nombre de Dov. «Necesitamos enviar esto a Tel Aviv. Ahora». «No. Si lo hacemos, Dov será alertado. Tiene acceso a comunicaciones internas. Destruirá evidencia y huirá». «Entonces, ¿qué sugieres?» «Vamos directamente a la prensa. Exponemos todo. Volkov, Dov, el acuerdo de armas. Forzamos a todos los involucrados a actuar antes de que puedan encubrir. Eso acabará con tu carrera. Y con la mía. Prefiero eso a vivir sabiendo que no hice nada». Leora asintió lentamente. «Entonces hagámoslo». Contactaron a un periodista del Der Standard, un periodista austríaco conocido por su cobertura de operaciones de inteligencia.
Le entregaron copias de todos los documentos, junto con declaraciones detalladas. El artículo se publicó 2 días después. Escándalo de espionaje. Oficial soviético implicado en tráfico de armas con terroristas. Traidor del Mossad descubierto. Las consecuencias fueron inmediatas. Grigori Volkov fue retirado de Viena en 24 horas, oficialmente por razones de salud, pero todos sabían la verdad. Su carrera estaba terminada. Dov Karmi fue arrestado en Tel Aviv, mientras intentaba huir al aeropuerto. Enfrentaba cargos de traición. El envío de armas fue interceptado en la frontera polaca por equipos de inteligencia europea, alertados por las revelaciones del periódico. Las armas fueron confiscadas. Faisal Hatem y Mahmoud Darwish fueron arrestados en operaciones coordinadas. Abu Nidal nunca recibió su arsenal. Pero el costo fue alto. Eitan y Leora fueron llamados de regreso a Tel Aviv, no para ser condecorados, sino para enfrentar investigaciones internas. Habían violado protocolos, filtrado información clasificada, actuado sin autorización. Sus carreras en el Mossad terminaron. Pero mientras Eitan empacaba sus pertenencias del 8º piso, mirando por última vez el escritorio donde había pasado años escuchando susurros de radio, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Había hecho lo correcto. Había salvado vidas. Y aunque el precio fue su carrera, sabía que volvería a tomar la misma decisión. Semanas después, un sobre llegó a su nuevo apartamento, sin remitente. Dentro había una nota escrita a mano. Gracias por creer. Algunos fantasmas encuentran redención. Y Eitan sonrió. Irina, donde sea que estuviera, había encontrado su camino. Y él encontraría el suyo. El legado de la operación se convirtió en leyenda dentro de los círculos de inteligencia, no por las armas interceptadas o el traidor capturado, sino por algo más fundamental. Que incluso en un mundo de sombras, donde la lealtad se compra y se vende, donde el deber a menudo exige silencio sobre verdad, siempre hay quienes eligen la luz. Y aunque sus nombres nunca aparecen en placas ni en ceremonias, aunque sus sacrificios permanecen ocultos detrás de archivos clasificados, su impacto reverbera en cada vida salvada, en cada amenaza prevenida, en cada acto de justicia silenciosa. Eitan Shamir había comenzado como un analista invisible, un hombre sin rostro detrás de auriculares y transcripciones, pero terminó como algo más, un testigo. Un guardián. Un fantasma que se negó a permanecer en silencio. Y en el mundo del espionaje, eso era lo más peligroso de todo. La persona que me llamó anoche, la que me advirtió sobre la trampa, podría ser cualquiera, o nadie. Podría haber sido otro truco. O podría ser alguien dentro de la red de Volkov que está dispuesto a hablar. Leora consideró esto. ¿Cómo lo encontramos? Esperamos a que nos encuentre él. Esa noche, Eitan envió un mensaje cifrado a través de un tablón de anuncios público que sabía que los operativos de inteligencia monitoreaban. El mensaje era simple. Karim al-Masuri busca la voz que advirtió. Reunión en Café Central, mañana, mediodía. Ven solo o no vengas. Era un movimiento desesperado. Pero Eitan había aprendido que en el mundo del espionaje, a veces la desesperación era la única estrategia que funcionaba. El Café Central era un palacio de mármol y terciopelo, lleno de turistas y locales. Eitan llegó temprano, se sentó en una mesa central y esperó. Mediodía llegó y pasó, 1 en punto, 2 en punto. Nadie. Eitan estaba a punto de rendirse cuando una mujer se sentó frente a él. Era joven, tal vez 35, con cabello rubio corto y ojos que habían visto demasiado. Llevaba un abrigo simple y ninguna joyería. No sonrió. No deberías estar aquí, dijo en ruso. Tú me dijiste que viniera. Te dije que salieras de Viena. No escuchó bien. Ella suspiró. Eres terco, como todos los del Mossad. ¿Quién eres? Alguien que ha estado observando esta operación desde el principio. Alguien que sabe lo que Volkov está planeando. ¿Por qué ayudarme? Porque no todos los que trabajan para la KGB creen en lo que hacen. Eitan procesó esto.
Eres una desertora. Prefiero el término realista. ¿Qué sabes? Ella deslizó un sobre pequeño sobre la mesa. Esto contiene copias de comunicaciones entre Volkov y Moscú, detalles sobre el acuerdo con Abu Nidal, rutas de envío, nombres de contactos y, lo más importante, el nombre del traidor en tu organización. Eitan abrió el sobre. Dentro había documentos, todos en cirílico. Leyó rápidamente, su dominio del ruso permitiéndole procesar cada palabra. Y entonces llegó al último documento, un informe de pago, transferencias bancarias a una cuenta en Suiza. El titular de la cuenta era un alias, pero el código de identificación coincidía con un agente del Mossad. Dov Karmi, su superior, el hombre que lo había enviado a Viena, el hombre en quien había confiado. No puede ser, susurró Eitan. Lo es. Dov ha estado vendiendo información a la KGB durante 3 años, no por ideología, por dinero. Tiene deudas de juego que ningún salario de inteligencia podría cubrir. Eitan sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Por qué me dices esto? ¿Qué ganas tú? Redención, tal vez, o venganza. Volkov me usó y luego me descartó cuando ya no era útil. Ahora quiero verlo caer. Y la única forma de hacer eso es exponiendo toda la operación. ¿Cómo? Tienes las pruebas. Llévalas a tus superiores en Tel Aviv. Arresta a Dov, expone a Volkov, detén el envío. No es tan simple. Volkov tiene protección diplomática. No podemos tocarlo sin crear un incidente internacional. Entonces no lo toques. Solo haz que el mundo vea lo que está haciendo. Filtra los documentos a la prensa. Los soviéticos lo retirarán antes de que el escándalo los alcance. Era arriesgado, pero funcionaría. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque no tienes opción. Y porque si no actúas ahora, cientos de personas morirán. Se levantó para irse. Espera, dijo Eitan. ¿Cuál es tu nombre? Ella lo miró durante un largo momento. Irina. Pero ese nombre ya no existe oficialmente. Como tú, soy un fantasma. Y luego desapareció entre la multitud. Eitan contactó a Leora inmediatamente. Le mostró los documentos. Su rostro palideció al leer el nombre de Dov. Necesitamos enviar esto a Tel Aviv. Ahora. No. Si lo hacemos, Dov será alertado. Tiene acceso a comunicaciones internas. Destruirá evidencia y huirá. Entonces, ¿qué sugieres? Vamos directamente a la prensa. Exponemos todo. Volkov, Dov, el acuerdo de armas. Forzamos a todos los involucrados a actuar antes de que puedan encubrir. Eso acabará con tu carrera y con la mía. Prefiero eso a vivir sabiendo que no hice nada. Leora asintió lentamente. Entonces, hagámoslo. Contactaron a un periodista del Der Standard, un periodista austríaco conocido por su cobertura de operaciones de inteligencia. Le entregaron copias de todos los documentos, junto con declaraciones detalladas. El artículo se publicó 2 días después. Escándalo de espionaje. Oficial soviético implicado en tráfico de armas con terroristas. Traidor del Mossad descubierto. Las consecuencias fueron inmediatas. Grigori Volkov fue retirado de Viena en 24 horas, oficialmente por razones de salud, pero todos sabían la verdad. Su carrera estaba terminada. Dov Karmi fue arrestado en Tel Aviv mientras intentaba huir al aeropuerto. Enfrentaba cargos de traición. El envío de armas fue interceptado en la frontera polaca por equipos de inteligencia europea, alertados por las revelaciones del periódico. Las armas fueron confiscadas. Faisal Hatem y Mahmoud Darwish fueron arrestados en operaciones coordinadas. Abu Nidal nunca recibió su arsenal. Pero el costo fue alto. Eitan y Leora fueron llamados de regreso a Tel Aviv, no para ser decorados, sino para enfrentar investigaciones internas. Habían violado protocolos, filtrado información clasificada, actuado sin autorización. Sus carreras en el Mossad terminaron. Pero mientras Eitan empacaba sus pertenencias del 8º piso, mirando por última vez el escritorio donde había pasado años escuchando susurros de radio, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Había hecho lo correcto. Había salvado vidas. Y aunque el precio fue su carrera, sabía que volvería a tomar la misma decisión. Semanas después, un sobre llegó a su nuevo apartamento, sin remitente. Dentro había una nota escrita a mano. Gracias por creer. Algunos fantasmas encuentran redención. Y Eitan sonrió. Irina, donde sea que estuviera, había encontrado su camino. Y él
encontraría el suyo. El legado de la operación se convirtió en leyenda dentro de los círculos de inteligencia, no por las armas interceptadas o el traidor capturado, sino por algo más fundamental, que incluso en un mundo de sombras, donde la lealtad se compra y se vende, donde el deber a menudo exige silencio sobre verdad, siempre hay quienes eligen la luz. Y aunque sus nombres nunca aparecen en placas ni en ceremonias, aunque sus sacrificios permanecen ocultos detrás de archivos clasificados, su impacto reverbera en cada vida salvada, en cada amenaza prevenida, en cada acto de justicia silenciosa. Eitan Shamir había comenzado como un analista invisible, un hombre sin rostro detrás de auriculares y transcripciones, pero terminó como algo más, un testigo, un guardián, un fantasma que se negó a permanecer en silencio. Y en el mundo del espionaje, eso era lo más peligroso de todo.